Televidente, bom menino, outra edição de Time Out. Agora em Time Out, conosco um grande honor, junto conosco, diretor Donho, do Museu de Ping-Pong que tem aqui na Aruba, é o museu mais grande, particular que tem no mundo, com o Donho, de senhor Fábio Marcotulli, com quem nós vamos conversar hoje, um tópico, gente morrer de um jogo de ping-pong. Agora nós vamos Time Out cortico, se ninguém nos back, nós estamos conversando com o senhor Fábio Marcotulli. Televidente, danke porque junto conosco, junto com o senhor Fábio Marcotulli, diretor de Casa Rosada, museu de mais grande que tem, em particular que tem no mundo, aqui na Aruba. Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes, Claret, ¿todo bien? Ah, fantástico, hombre. Mira, las damas y el ping-pong tienen una historia muy curiosa que ¿qué nos puedes contar de eso? Mira, las damas tuvieron una importancia grandísima en el ping-pong. Y yo te voy a decir un dicho italiano que dice, para empezar, que en mi casa yo soy el dueño, pero quien manda es mi mujer. ¿Por qué te digo yo eso? Fíjate lo que es interesante. En un principio, antes de inventarse las pelotas de celuloide, a las mujeres no les gustaba el juego del ping-pong. Y tenían una razón muy simple, porque los primeros juegos se jugaban encima de la mesa del comedor de la casa. Imagínense. Y a las mujeres no les gustaba para nada, porque se jugaba con unas pelotas muy duras o de goma y le rompían todos los adornos de la casa. Entonces las mujeres, por empezar, no les gustó el juego del ping-pong. Y era lógico también. Y tenía lógico. Claro. Y fíjate tú que la evolución de las pelotas fue justamente por las mujeres. Las primeras pelotas eran de goma. Luego pasaron a ser de corcho recubiertas de algodón para que no dañaran los artefactos que tenían las mujeres pegados en las paredes. Y por tercero, las de celuloide. Está bien, hasta ahí vamos bien con las mujeres. Claro. Si tienes alguna pregunta. Seguro. Tocante las damas. Su vestidura era elegante en los comienzos. Increíble. En un momento, las damas se dieron cuenta de que este juego no requería fuerza bruta, ¿entiendes? Y que ellas podían enfrentar a los hombres en igualdad de condiciones. Las mujeres empezaron a decir, bueno, si juega mi marido, yo también puedo jugar ping-pong. Okay. Y eso empezó con el invento de las pelotas de celuloide. Okay. Empezaron a jugar con ellas. Inmediatamente las mujeres dijeron, un momentico, a mí este juego no me gusta tanto agacharme. Sí, ¿por qué? Porque a mí eso de estarme agachando, eso no me gusta. Así que, por favor, me inventan unos aparatos para yo poder recoger las pelotas. Se inventaron los recogepelotas. ¿Usted tiene eso en su
en su lugar, en la Casa de Sara, Mira, ¿correcto? yo tengo la colección más grande de recogepelotas Wow. que existe en el mundo, que son como de 80 recogepelotas, pero algunos rarísimos. Podemos hacer un programa más adelante sobre eso. Perfecto. Correcto. Las mujeres ya, los hombres le inventaron los recogepelotas. De repente, las mujeres dijeron, bueno, pero yo quiero tener unos vestidos especiales para jugar ping-pong. Por ejemplo, yo quiero tener unos bolsillos muy grandes para poner las pelotas. ¿Está bien? Y empezó la moda del ping-pong. Ok. ¿Qué hicieron las mujeres? En ese momento dijeron, momento, yo no puedo estar jugando con tacones altos, ¿de acuerdo? Yo no puedo estar jugando con unos corsés que no me permiten doblarme, etcétera, etcétera. Los negociantes entendieron, aquí está el gran negocio. El gran negocio son hacer artículos exclusivamente para mujeres. damas. Yo te mandé varias cosas donde vendían corsetes especialmente para el ping-pong, vendían zapatos especiales para el ping-pong, ¿de acuerdo? Todos unos adornos. Y lo curioso de todo esto, que empezaron a entrenar en los clubes las mujeres, ¿no? Bueno, tenemos para ganarle a los hombres, tenemos que entrenar. Ahí vienen algunos clubes que ya en esa época eran machistas. O sea, que ellos no querían jugar con las mujeres. Bueno, pero tú sabes que en Inglaterra los roles ingleses no iban a ofender a una mujer diciéndole yo no quiero jugar contigo. Entonces se ponían un botón en la solapa de un color, pon tu rojo. Entonces la mujer ya sabía que a ese hombre no podía preguntarle que entrenara con él. ¿Entiendes? Así no le faltaba el respeto. Televidente, la que nos invita a cortico sin aquí. Ahora nos back de segunda tanda nos Masco, el doctor Don Juan. Welcome to Holland. Welcome to the country of the world's most famous cows. This is where your Frisian flag milk comes from. Taste our nature at its best. Frisian flag. Discover the goodness of milk from Holland. Televidente, danke porque nos conoce el señor Fabio Marcotuli. Don Fabio, ¿cuándo empezaron a jugar las damas este bonito deporte de ping-pong? Uno siempre se tiene que referir a anécdotas que salieron en los periódicos, ¿de acuerdo? Hubo un primer torneo en 1902 donde decidieron de aceptar que las mujeres fueran a jugar, porque las mujeres protestaban, nosotros también queremos participar en los torneos. Si tú lees el periódico de la época, te dice que aquello parecía un desfile de modas, ¿entiendes? Claro. Todas las mujeres llegaban con trajes largos, con sombreros. Imagínate tú que hubo una mujer que decidió que ella iba a jugar con su espejo, ¿de acuerdo? Eso no estaba prohibido, ¿me entiendes? Porque no había un reglamento. Y entonces, entre una pelota y la otra, ella agarraba el espejo y hasta se maquillaba con el espejo, ¿no? Y dicen que esa mujer fue la más famosa del torneo, que todo el mundo la aplaudía, porque era una gran diversión ver a estas mujeres. Era como un desfile. Era la atracción especial, principal. La atracción, claro. ¿entiendes? Mira, había un primer gran torneo grande donde participaron las damas. ¿Cuál era? Mira, ahí vamos a ver. En todos esos torneos que se hicieron, las mujeres generalmente no entrenaban mucho, ¿me entiendes? Las mujeres iban para allá prácticamente hasta para conseguir marido. En algunas partes decía que las mujeres les encantaban los torneos de ping-pong porque ahí conocían a determinados pretendientes. Okay. La primera vez que se habla de un torneo importante fue en el primer campeonato del mundo. ¿De acuerdo? Primer campeonato del mundo, los hombres no querían jugar el doble mixto con las mujeres. Tú te imaginarás por qué. Porque decían que las mujeres se tropezaban con ellos, ¿de acuerdo? De repente no querían
jugar con zapatos adecuados. Entonces, en el primer campeonato del mundo, en 1926, las mujeres no jugaron el doble mixto. O sea, lo eliminaron de ahí. Pero 2 años después, en 1928, ya las mujeres participaban en los mundiales. Ya no estaban jugando con tacones largos, con unos peinados exuberantes. Ya lo tomaron como un deporte. Y te digo una cosa, con el tiempo las mujeres fueron tremendas jugadoras, ¿entiendes? Y hubo campeonatos mundiales donde los juegos y las finales de las mujeres fueron tan espectaculares como la de los hombres. Wow, wow. ¿Cuál es el país que más sobresalió entre las damas? Fíjate, en un principio ahí no hay la menor duda. Fue Inglaterra, porque acuérdate que el tenis de mesa se empezó en Inglaterra. Luego Europa, pero cuando empezó a llegar a Asia el tenis de mesa, los asiáticos empezaron a jugar tenis de mesa también las mujeres. Ahora también acuérdate que el número de mujeres que jugaban en Asia era muy grande. En un principio no tuvieron muchas ventajas las mujeres. Las mujeres empezaron en el tenis de mesa, las mujeres asiáticas, a ganar después de la revolución china, ¿entiendes? De Mao. Y después de, Eso fue en de los años ahí, 50. y de ahí, increíble lo que hicieron. Mira, increíble. Si alguien me pregunta a mí, por ejemplo, sobre China, ¿no? ¿Y por qué hubo tal auge en China? Eso fue gracias a Mao. Mao decidió que ese era el deporte nacional, ¿entiendes? Y entonces todo el mundo obediente, hombres y mujeres, andaban todo el día en el bolsillo con una raqueta de ping-pong para no desobedecer a Mao. Fantástico. Y ahí empezó el dominio de los chinos. Ahora, y después de China, ¿cuál era antes de China y después de China? Antes era Inglaterra, después de China, ¿vino algún país más? Sí, los japoneses. Ahí, bien, tú sabes que los japoneses en esa época eran muy enemigos de los chinos, o sea, no les agradaban mucho los chinos. Los japoneses fueron interesantísimos en el ping-pong. ¿Por qué? Porque los japoneses prácticamente fueron los que inventaron las raquetas de esponja. ¿Qué era la raqueta de esponja? La raqueta de esponja era una raqueta con una esponja muy gruesa, igualito que tú agarres una esponja de esa para bañarte, ¿de acuerdo? Sí. Y se la pegas a una raqueta. Eso tenía una característica, que esa esponja no hacía ruido y confundía al adversario. Así es que en un principio, en 1952, hubo un japonés que nadie conocía, no era famoso, y ganó el campeonato del mundo. ¿Por qué lo ganó? Porque tenía esa raqueta de esponja. Te diré, hablando de los hombres y de las mujeres, a las mujeres en esa época no les gustaba mucho la raqueta de esponja. No sé, a lo mejor porque les recordaba lo de la limpieza del baño, no tengo idea, ¿entiendes? Pero bien interesante. Luego esas raquetas las prohibieron porque a nadie le gustaba jugar con esas raquetas. Y en el año 1959 se prohibieron esas raquetas, que son unas raquetas rarísimas, por cierto. Pero fíjate, dime. Pero la raqueta que tienen ese gomita sobre ellos, le dan mucho efecto a la pelota. Sí, te voy a explicar. La esponja, lo que era más una raqueta para engañar a la otra persona. Entonces hubo una gran discusión de que si tú prohibías esas raquetas o no las prohibías. Al final llegaron a un compromiso. Tú no podías jugar con la raqueta de sola esponja, que no hacía ruido. Tú tenías que ponerle a esa raqueta de esponja una goma encima, que podía ser de pepitas o lisa. Y ahí fue que se inició el topspin, o sea, de darle grandísima rotación a la pelota con el contacto de la raqueta. Aunque del topspin también en 1902 se hablaba de topspin, pero no daba los resultados que dio en los años 60, porque la rotación no era tan grande. ¿Entiendes? Televidente, wow, qué honor.
que io non stesse maniere che hanno una storia del mondo di ping pong, in maniera che sa praticamente tutto quello che passa nel mondo di ping pong. Noi stiamo bene per avere más tipo di programma nel nostro aula di ping pong, per sobre che è historial è incredibilmente grande. Na Aruba também nós passa por diferentes épocas del mundo de ping pong aquí en Aruba. Hermano, gracias. Felicitaciones por el título campeonil y felicitaciones para Laila con su título subcampeonil en el campeonato recién organizado aquí en Aruba. Gracias por estar con nosotros y tenemos una cita pendiente para el próximo tópico, especialmente de ping pong, hermano. Gracias.